Bueno, el tema que vamos a analizar sobre la monitorización de los efectos farmacológicos durante la técnica de TIVA lo vamos a repartir en esos tres segmentos. Primero vamos a hablar sobre algunos conceptos generales sobre TIVA y nos vamos a concentrar en la monitorización, tanto en la monitorización de la profundidad de la hipnosis como la relajación neuromuscular y lo que es el concepto de analgesia y antinocicepción. Y posteriormente vamos a hacer un resumen de algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, vamos a revisar unos aspectos muy generales sobre la técnica de TIVA. Probablemente todos los que estamos aquí conectados tenemos nociones de esta técnica y no vamos a recalcar en demasiado esta parte. Cabe mencionar de que cuando planteamos la pregunta, ¿cuándo fue que empezó la aplicación de la técnica de anestesia intravenosa total? Y si comparamos con otra forma de anestesia, que es la anestesia inhalatoria, nos damos cuenta de que en el caso específico de la anestesia inhalatoria fue muy claro, por lo menos la fecha. Eso fue en el año 1846, ya hace más de un siglo y medio, cuando William Morton, acá realizando la primera demostración ante un público lego, no ante un público de curiosos no legos, sino aquí se hizo en en el anfiteatro del Hospital General de Massachusetts. Y aquí se ve la única máquina de anestesia que había en ese entonces. Un simple inhalador que se fabricaba con un poco de vidrio y una esponja y ahí se metía el éter. Y vea que se hacía sin ninguna monitorización, excepto ver de que el pobre Gilbert Abbott estaba respirando y tenía color. Pero eso fue hace siglo y medio. Entonces, a la pregunta de cuándo empezó la anestesia inhalatoria es, digamos que relativamente sencillo de por lo menos poner una fecha. Pero, ¿qué tal si hacemos la pregunta? ¿Cuándo empezó la técnica de anestesia intravenosa total? Y aquí la pregunta no es tan fácil de contestar porque hay una serie de hechos y eventos que tuvieron que conglomerar para obtener lo que actualmente llamamos la técnica activa. Primero, cuando empezamos a contestar esa pregunta, se nos viene a la mente diferentes medicamentos que han ido surgiendo. Acá los barbitúricos hace más de un siglo, las benzodiazepinas, eso fue a finales de los 70s, los opioides alrededor de los 70s, la ketamina en el año 1967 y el propofol que surgió a finales, pero a principios de los 90s. Pero tenemos que retroceder bastante más para contestar esa pregunta, porque no existiría la anestesia intravenosa si no existiese el implemento más importante, cómo accesar al compartimento intravascular. Y eso fue gracias a Alexander Wood, quien fue considerado como el inventor de la aguja hipodérmica en el año 1953. Alexander Wood hizo algo semejante a esto. Eso es una reliquia, ve que es una jeringa de vidrio, de hecho está quebrada, esa es la única foto de esta aguja, jeringa que utilizó Alexander Wood. Y es una reliquia, pero fue el primer método para poder inyectar medicamento por vía intravenosa. Y, y fue gracias al perfeccionamiento del concepto que fue introducido originalmente por este cirujano y ortopedista francés, Charles Gabriel Pravas. Entonces, entre Pravas y Alexander Wood se le consideran los inventores de la aguja hipodérmica. Y con eso podemos decir que es el inicio de lo que sería la posibilidad de introducir medicamentos por vía intravenosa. Entonces, un recordatorio, en los 30 surgieron los barbitúricos, en los 60 ya aparecieron los modelos farmacocinéticos para esquema de infusión, en los 80 ya aquí aparece un avance importante que es la aparición de los sistemas de infusión controlados por computadora. En 1986 se introduce el Propofol. Aquí a Costa Rica el Propofol llegó a principios de los 90 y en una sinergia con
con la compañía Aspect Medical AstraZeneca, dueño de patente de Propofol, logra conjuntar con la tecnología y se introduce el diprofusor. Y con eso se disparó la aplicación de la técnica de TIVA. ¿Y cómo estamos en los últimos años? En los últimos años contamos con un arsenal bastante amplio de medicamentos, pero al final, cuando hablamos de TIVA, generalmente pensamos en una combinación de propofol con un opioide, propofol con ketamina o midazolam con un opioide, siendo obviamente la técnica más utilizada esta primera opción de propofol con un opioide, generalmente con un opioide de acción rápida o ultra rápida. Nos referimos a fentanil, sufentanil, remifentanil, que son los más clásicos. Sin embargo, hay muchos que aplican una técnica de TIVA balanceada, en donde combina propofol, un opioide, con ketamina y algunas veces hasta midazolam. Pero en el año 1999 se introduce una molécula que hoy en día en muchos esquemas ya está implementando como parte de TIVA, y es la dexmedetomidina como un complemento más o una opción más para la anestesia intravenosa total. Y ciertamente con todos estos desarrollos es la explicación de por qué TIVA ahora está creciendo a pasos agigantados. Inclusive podemos decir que con la aparición de más opciones intravenosas podemos aumentar o elongar esa letra I. Es decir, que en realidad de TIVA ahora podemos decir que es TIVA, porque hay ahora muchas opciones. ¿Y por qué la técnica es eh, tan atractiva? Porque tiene una serie de ventajas. No hay contaminación ambiental, no hay riesgo de hipertermia maligna cuando se expone a agentes halogenados potentes, hay menor incidencia de náusea y vómito. Parte de lo que nos atrae bastante TIVA es que al obviar el uso de halogenado se sustituye un medicamento que es emetógeno, en ese caso el halogenado, por otro que no es emetógeno como lo sería el propofol. Y también tiene una gran versatilidad en cuanto a profundidad. Rápidamente podemos dar un bolo y podemos apagar la bomba para poder modificar rápidamente la profundidad. Y no solamente eso, sino que en los últimos años se ha estado apareciendo una serie de publicaciones como que le da un boom al propofol. Por ejemplo, la menor incidencia de náusea y vómito. Esto queda más allá de toda duda de que TIVA es superior a la anestesia basada en halogenado en cuanto al incidente de náusea y vómito. Eso es lo que a veces le llamamos el pequeño problema, aunque muchas veces no es ni tan pequeño la náusea y el vómito. Eso es algo muy desagradable, y se puede observar cómo también en los pacientes que son tratados con TIVA versus aquellos pacientes tratados incluso con halogenado de acción, digamos, muy corta, rápida, como el deflorano, incluso la incidencia de náusea y vómito en los pacientes en las primeras horas en recuperación, en las primeras 1 a 6 horas, o después de las 6 horas, se ve claramente cómo la incidencia de vómito es nada despreciable en grupo con desflorane en comparación con TIVA, que prácticamente no hay náusea y vómito. Entonces, esta es la razón por la que cuando empezamos a utilizar por primera vez TIVA, sentimos una atracción, casi como una atracción de afecto, porque empezamos a ver las bondades y algunos de los efectos secundarios que vemos con el halogenado ya no lo vemos. Inclusive, también han estado apareciendo una serie de publicaciones en donde parece que la recurrencia de tumores después de una técnica intravenosa total es mejor o menor incidencia en comparación con el, el grupo de pacientes tratados con anestesia volátil. Aquí se puede observar cómo luego de un seguimiento de una prostatectomía radical, el grupo de anestesia volátil tenía menor sobrevida a 84 meses en comparación con el grupo de pacientes con prostatectomía bajo
la técnica de TIVA. Claro está que quizás hay muchos factores que hay que eh, eliminar o analizar para llegar a la aceptación de que TIVA per se puede representar una ventaja en cuanto a menor incidencia de recurrencia tumoral. Y ni qué decir el gran boom con la aparición de bombas de infusión que nos permite utilizar diferentes protocolos, como por ejemplo el protocolo de Schneider, el protocolo de Marsh, el protocolo de Kataria, que nos facilita muchísimo la vida porque en sala de operaciones simplemente ponemos cuál es el objetivo que queremos y la bomba se encarga de hacer los ajustes, inclusive compensa los periodos en que nosotros tenemos que rellenar la bomba de Propofol. Y mejor aún, inclusive, vea que hace gráficos de predicción para que tengamos una idea de cómo está la concentración plasmática y cómo está la concentración en el sitio efecto en cuanto a concentración de Propofol en microgramos por mililitro. Esta es la razón por la que aparece un nuevo boom. Este nuevo boom se llama los TIVA lovers y probablemente muchos de los que están conectados acá son ya fehacientes TIVA lovers. Y si alguno todavía están dudosos de migrar o también estudiar esta técnica, pues es un momento muy apropiado porque ahora hay muchas opciones para implementar la técnica de TIVA. Pero no todo es lecho de rosa, porque también tiene sus diferencias, sus desventajas, como por ejemplo la logística. Necesitamos una bomba de infusión. No siempre hay disponibilidad de medicamentos suficiente y se asocia con mayor costo en comparación con la barata técnica de anestesia basado en halogenados. Y también hay mayor variabilidad de respuesta y esto es lo que quizás es el talón de Aquiles, que se asocia con mayor riesgo de conciencia transoperatoria. Pero acá falta quizás el mecanismo o el factor más importante de la desventaja de TIVA. ¿Cuál es? Que necesitamos experiencia y entrenamiento para implementar esta técnica a nuestra práctica y minimizar la posibilidad de errores. En la medida en que esta diapositiva lo podemos resolver, ya estaríamos rompiendo el miedo a la aplicación de técnica intravenosa total. Y sentimos una zona de confort cuando utilizamos la técnica inhalatoria, porque vemos en la pantalla la medición de la concentración del agente halogenado y además hay una potente acción amnésica con concentraciones muy bajas de agente halogenado, de tal manera que si abrimos el vaporizador prácticamente no tenemos el temor de una conciencia trans procedimiento. En cambio, con anestesia intravenosa tenemos siempre este temor latente. Sin embargo, tenemos que vencer ese temor porque de lo contrario podríamos enterrar una técnica sumamente valiosa que es la técnica de TIVA. También quizás otro obstáculo es que en el caso de TIVA existe una serie de cálculos basados en modelos farmacocinéticos que tenemos que comprender: los volúmenes de distribución, la transferencia intercompartimental y la predicción del efecto farmacológico basándose en fórmulas, en protocolos, en algoritmos, y a veces puede ser demasiado complicado. Y por el otro lado, sentimos también un gran temor de que no estamos monitorizando correctamente a los pacientes bajo la técnica activa y estamos como pensando en volar un avión, pero nos falta un GPS, nos falta un radar, y es porque estamos en la zona de confort con los agentes halogenados, porque vemos la concentración marcada siempre en la pantalla de nuestro monitor y además podemos en retrospectiva revisar la concentración a lo largo del tiempo, tanto en su fracción inspirada como en su fracción expirada. Y así podemos tener una especie como de tranquilidad de que estamos dosificando al paciente de una forma más controlada. Y también cuando no tenemos el concepto de conciencia transoperatoria, quizás en el caso de anestesia con halogenados es un tema que
casi no nos preocupa, porque basta con que usted abra el vaporizador a la concentración que sea. Los pacientes con un par de moléculas de halogenado ya no va a tener conciencia transoperatoria. Entonces, sentimos la zona de confort a base de halogenados. Y esta quizás sea la razón por la que no queremos migrar de nuestra zona de confort a una técnica de TIVA. Pero no es que sean técnicas mutuamente excluyentes, sino que son mutuamente complementarios. Entonces, un gran temor que tenemos es que, y es el motivo de la charla del día de hoy, es que con TIVA sería como volar sin GPS. Pero en realidad eso no es tan cierto, porque sí existe método de monitorización en TIVA. Si bien no estamos viendo la concentración del agente intravenoso, como sí tenemos la versatilidad de un agente volátil, que es básicamente la medición por técnica de espectrofotometría, pero no es que no podamos medir, sí vamos a poder medir. ¿Y de qué manera? Podemos inclusive medir y complementar con un sistema de toma de decisiones en asa cerrada para que podamos inclusive manejar casi como con piloto automático. Un robot que, tomando en cuenta los parámetros de monitorización de la profundidad del paciente, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas para de esta manera ofrecer al paciente una anestesia de calidad y sobre todo de seguridad. Bueno, entonces ahora vamos a revisar cuáles son las opciones que tenemos para la monitorización. Cuando inyectamos un medicamento intravenoso, lo que queremos es ver sus efectos farmacológicos, pero esos efectos farmacológicos nos va a permitir el feedback, la retroalimentación, para nosotros poder controlar el volumen que vamos a empujar, la velocidad que vamos a empujar y también durante el tiempo que vamos a empujar el medicamento. Y esto es bastante obvio, porque usted, por ejemplo, si va a iniciar una infusión de norepinefrina, usted titularía el medicamento sin un monitor hemodinámico, sin un electro, sin un aparato que te mida la presión o el gasto o indirectamente la resistencia vascular sistémica. En otras palabras, probablemente ninguno de nosotros iniciaría una infusión de un vasopresor potente como este si no tenemos algo que nos retroalimente de si estamos haciendo correctamente a la dosis adecuada y ver la respuesta que tiene el paciente. Entonces, tenemos que revisar los efectos farmacológicos de los medicamentos intravenosos. Y básicamente son tres los efectos que queremos buscar. ¿Cómo está la profundidad de la hipnosis? ¿Cómo está la intensidad de la relajación neuromuscular? ¿Y cómo está la analgesia? Y quizás más correctamente la antinocicepción. Bueno, vamos a empezar primero con el punto de la profundidad de la hipnosis. ¿Cómo valoramos los efectos de los fármacos sobre la profundidad de la hipnosis? Y es que cuando pensamos en TIVA, se nos mete el diablo de que el paciente puede tener conciencia transoperatoria, transprocedimiento. Y es un temor que siempre está latente. Cada vez que utilizamos la técnica TIVA, tenemos la inseguridad de que ese paciente puede estar despierto, ya sea con memoria explícita o al menos con memoria implícita. Entonces, debemos garantizar de que si vamos a dormir al paciente, aquí esto es en Génesis, donde recuerda la creación del hombre, cómo se hizo la primera anestesia en la historia cuando Jehová durmió a Adán, lo sumergió en un sueño profundo y luego le sacó la costilla de la cual se creó a su compañera Eva. Bueno, esta pintura es un fresco del techo de Capilla Sixtina, tiene una contradicción, porque vemos a Adán con un ombligo. Se supone que él no debería tener ombligo, pues. Bueno, entonces, ¿cómo monitorizamos la profundidad de la anestesia? Obviamente, el paciente
puede estar en dos extremos, despierto hasta la sobredosis, pasando por un estado de sedación, anestesia superficial, anestesia profunda y la sobredosis. Entonces, el paciente pasa de un estado de completo despertar a progresivamente a un grado cada vez más avanzado de pérdida de la conciencia, es decir, la profundidad de la hipnosis. ¿Cómo la valoramos? Pues mediante evaluación clínica y mediante tecnologías. En cuanto a evaluación clínica, clásicamente cuando el doctor Arthur Gether describía los efectos de los primeros halogenados, perdón, de los primeros agentes volátiles que existía, el cloroformo y el éter, describió una serie de parámetros clínicos. Dentro de esos se encuentra la presencia o no de analgesia, la presencia o no de amnesia, cómo está el patrón respiratorio, cómo está los movimientos oculares, cómo están los reflejos palpebrales, las pupilas, si están dilatadas o si están miópticas o si están en posición intermedia, cómo están los reflejos laringios, el grado de relajación muscular, y de esta manera estableció una combinación que permite clasificar a los pacientes en los planos de Gödel, que son los cuatro planos del estadio 3, que es el estadio de la anestesia quirúrgica. El estadio 1, el estadio 2 y el estadio 4 son grados crecientes de profundidad de la anestesia. Obviamente esto no se vuelve muy práctico porque no siempre tenemos acceso a todo, y si paralizamos al paciente, como suele utilizarse en la actualidad, perdemos la posibilidad de valorar clínicamente cómo está el tono muscular, cómo están los reflejos y cómo está el patrón respiratorio. De tal manera que, si bien se utilizó en la época del doctor Gödel, en la actualidad prácticamente no lo utilizamos. Y es que la concentración del propofol, el que se utiliza con más frecuencia para TIVA, correlaciona la concentración de la propofolemia con el efecto sobre la hipnosis. Por ejemplo, la dosis efectiva 50 para la hipnosis de propofol es 3.3 microgramos por ml. La dosis efectiva 95 es 5.4 microgramos cuando se utiliza el propofol solito. Y para atenuar la respuesta somática ante la incisión es de 15.2 microgramos por ml, y la dosis efectiva 95 para atenuar o evitar el movimiento ante una incisión es de 27.4 microgramos por mililitro. En otras palabras, aquí vemos que el propofol es muy bueno para la hipnosis, pero malísimo para la evitar el movimiento somático. Y eso es obvio porque el propofol no es un agente analgésico. Esta es la razón por la que TIVA debe combinar sí o sí con un agente opioide, Y aquí entonces entendemos por qué tenemos que asociar con un analgésico o algún anestésico local aplicado como complemento por medio de una técnica regional o una técnica local o una técnica neuroaxial. Y desde el punto de vista clínico también podemos ver cómo a concentraciones crecientes de propofolemia, vemos cómo los párpados le van quedando al paciente cada vez más pesado y muy pesado. Pero no vamos a confiar esto como un método seguro para dosificar la titulación del propofol o la dosificación del opioide, que no afecta mucho la conciencia. Sinergiza, eso sí, pero no afecta directamente a la conciencia. Y cuando utilizamos, por el otro lado, la técnica de anestesia volátil, podemos incluso, cuando utilizamos la técnica de BIMA, ver cómo algunos pacientes desarrollan ese signo que se llama el signo de Parinot, que indica de que ese paciente ya está con depresión mesencefálica. Pero obviamente confiamos más en la medición de la concentración del agente halogenado en el gas exhalado en comparación con la clínica. Y esta es la razón por la que la clínica dejó de ser un método de monitorización de los efectos farmacológicos en un paciente bajo anestesia general.
Entonces, por eso tenemos que valernos de la tecnología. Y la tecnología que con más frecuencia utilizamos es, sin lugar a duda, los que están basados en el análisis del electroencefalograma, pero procesado. El primero en aparecer fue el BIS, allá por los años 80, cuyo desarrollador fue la compañía Aspect Medical, que después fue vendido a Covidien. Covidien es el que tiene en la actualidad la patente de este monitor. Y esto, en el caso de Costa Rica, es un monitor gestionado por la compañía Medtronic. Y sin embargo, no es el único método. Tenemos BIS, tenemos entropía, tenemos narcotrend, tenemos esto que es el índice de seguridad del paciente, tenemos el CSI, el IOC, el QCON, y hay varios más, el AAI y el AEPEX. Todo eso son opciones que nos permite monitorizar la profundidad de la hipnosis. Pero sin lugar a duda, esta es la tecnología que con más frecuencia estamos acostumbrados. Es un electroencefalograma no procesado arriba, pero el aparato se encarga mediante la transformada Fourier de tener a la vista de nosotros muy fácilmente un número, que es el número de BIS. También monitoriza la presencia de la actividad del electromiograma del músculo frontalis, que se ve aquí reflejado en esta barra de actividad electromiográfica. Y la ventaja es que hay bastantes estudios que han estandarizado el número de BIS con el grado de presión de sensorio, desde despierto hasta una anestesia excesivamente profunda, siendo una anestesia adecuada cuando el número está entre 40 a 60. Y esto facilita muchísimo la toma de decisiones, porque aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un BIS de 43, con este electroencefalograma no procesado de esas características, el número de BIS bajó en la inducción, subió durante la manipulación de la vía aérea cuando le estamos haciendo la intubación endotraqueal, y también hubo un descenso de la actividad electromiográfica. Entonces, hemos acostumbrado a manejar la titulación de Propofol viendo este número. En este caso es un BIS de 40, pero tenemos que salir de la zona de confort, porque este número cada vez se ha observado de que ofrece menos precisión en cuanto a la profundidad de la hipnosis, la profundidad de la anestesia del paciente, porque este número no es lo mismo que sea 40 cuando fue provocado por Propofol que 40 cuando fue provocado por Propofol más ketamina, o Propofol más fentanilo, o Propofol más dexmedetomidina, o ketamina solo, o un agente halogenado solo. Por eso es que ahora lo que se preconiza es un grado más avanzado de análisis de BIS. En este caso sería descomponer la frecuencia de sus ondas en diferentes poderes. Ese es el concepto de análisis del espectrograma. Entonces tenemos acá en un gráfico en 3D, o lo más común, un gráfico en 2D. Este gráfico en 2D se llama la matriz de densidad espectral, que es lo que con más frecuencia estamos acostumbrados a ver. Entonces, esto nos da una información adicional, sería una información plus con respecto a la tecnología de BIS, y es que nos da la posibilidad de una matriz de densidad espectral, nos da también una medición de cuál es la frecuencia predominante en el percentilo 90, la frecuencia media, o sea, el percentilo 50, y si hay o no asimetría entre ambos hemisferios. Sin lugar a duda, la matriz de densidad espectral es la que más información nos da, porque cuando vemos este espectrograma, nos damos cuenta de que tiene diferentes colores a diferentes frecuencias. Esta se llama matriz de densidad espectral. Y acá tenemos frecuencia que va desde 0 hasta 30 Hz. Y cada una de estas frecuencias representa ondas características. Por ejemplo,
De 1 a 4 Hz se llama ondas de tipo delta. De 4 a 8 Hz se llama las ondas de tipo teta. 8 a 13 Hz se llama onda de tipo alfa. Y 13 a 30 Hz se llama onda de tipo beta. Conforme se va profundizando la hipnosis del paciente, va desapareciendo las ondas de alta frecuencia para predominar las ondas de baja frecuencia. Entonces, para hacer que esto sea más comprensible, si detecta muchas ondas de una banda de frecuencia X, la que se pinta de rojo sería la que tiene ese color de rojo. Es decir, entre más rojo sea el color, eso significa que hay más frecuencia en esa banda específica. Y si vemos muy pocas ondas, entonces esa banda se va a pintar de color azul. Vamos a ver en esta diapositiva con más detalle. Acá, por ejemplo, vemos un montón de ondas, pero son de color azul. Eso significa que podemos decir que no hay ondas beta, que son de alta frecuencia. Y vemos una banda acá que son ondas de tipo alfa. Y aquí hay otra banda de color rojo que significa que hay muchas ondas de tipo delta. Entonces aquí delta y alfa. Este es el espectrograma de un paciente que está bajo anestesia intravenosa con propofol. Entonces acá tenemos predominio de las ondas delta y predominio de las ondas alfa. Esta combinación de color es el resultado de una anestesia intravenosa con propofol, por el efecto del propofol. Entonces, sin embargo, las ondas así de alta frecuencia como la beta y la gamma están prácticamente ausentes. Eso indica que el paciente está en un estado de anestesia, está bajo hipnosis. Así como está, entonces podemos decir que hay muchas ondas de baja frecuencia y muy pocas ondas de alta frecuencia. O sea, ese paciente está dormido, está bajo hipnosis. Inclusive con estos espectrogramas podemos adivinar cuál medicamento está recibiendo el paciente. Eso es como el concepto de huella de la matriz de densidad espectral. Acá, por ejemplo, ese paciente se despertó súbitamente cuando se apagó la infusión de propofol, y cuando empezamos a despertar, vea cómo pasa de un estado en que está despierto, luego le aplicamos un bolo de propofol y se enfriaron las ondas de alta frecuencia y empezaron a predominar las ondas de baja frecuencia. Entonces, después de ese bolo de propofol, el paciente pasó de estar despierto a estar ya con hipnosis. Y esta es la característica típica de el espectrograma cuando el paciente recibe Tiva con propofol. Doble banda de poder, las ondas alfa y las ondas delta. Mucho más ondas delta que alfa. De hecho, hay tantas ondas delta que ya no solamente se ve color rojo, sino que se ve más bien un color escarlata. Pero no solamente hay bis, también está la opción de la entropía, como se ve en este paciente que le tenemos una tira de entropía. En la entropía, lo que hace es análisis de la frecuencia del electroencefalograma, aplica la transformada Fourier y lo que hace es separar las frecuencias provenientes de la actividad de músculo frontalis, el electromiograma de músculo frontalis, con las ondas que proviene de la parte cortical frontal del cerebro. Entonces existe dos parámetros que se llama la respuesta de entropía y el estado de entropía, tomando en cuenta entonces de que la respuesta de entropía toma en cuenta tanto las ondas de las neuronas como la actividad electromiográfica, y va de un valor de 0 a 100. Pero el estado de entropía elimina o aplica un filtro
elimina las frecuencias altas que probablemente proviene más de la contaminación por la actividad del electromiograma del músculo frontalis y pasa a ser de 0 hasta 91 como máximo. Toma en cuenta las ondas de 0 a 32 Hz. ¿Cuáles son las metas en el caso de la entropía? Bueno, en el caso de el BIS se busca entre 40 a 60 con un espectrograma característico de cada medicamento. Pero en el caso de entropía, ¿cuáles son las metas? Evidentemente, si está en 98 de respuesta de entropía y un estado de entropía 91, significa que el paciente está completamente despierto. Pero cuando le aplicamos el inductor anestésico, vea cómo la respuesta de entropía y el estado de entropía se fueron al suelo. De hecho, bajaron más de lo que queríamos, quedó en 26. Y cuando se da esos bolos de propofol, a veces nos damos cuenta de que somos demasiado pesados con el empuje de la jeringa y muchos de esos pacientes incluso puede llegar hasta tener supresión electroencefalográfica. Acá, por ejemplo, ya tenemos 48 y 41 de respuesta de entropía y estado de entropía. Eso significa que ese paciente está en una anestesia quirúrgica adecuada. Pero a veces pasa esto, de que sube en forma muy súbita, el paciente se está despertando violentamente y entonces corremos a subir la infusión de propofol o simple y sencillamente le damos un bolo de propofol, un bolo muy grande y vea cómo se tiró la respuesta de entropía y el estado de entropía otra vez al suelo. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, esas montañas rusas en los valores de profundidad anestésica. Y a veces tenemos una profundidad adecuada, pero con una respuesta hemodinámica violenta, como acá, 170, a pesar de que ese paciente tenía un valor de entropía que estaba por debajo de 40. Entonces, eso invita a administrarle no más propofol, no más hipnótico, sino más bien un medicamento analgésico. Y obviamente eso es lo que a toda costa debemos de evitar, pero si no monitorizamos, frecuentemente puede pasar esto, que es que empieza a aparecer la supresión. Aquí 37% de supresión. Esto significa una anestesia excesivamente profunda y es lo que tenemos que evitar. Si presentase esto, rápidamente tenemos que apagar la bomba de infusión momentáneamente para que el paciente reemerja de la sobredosis que está teniendo. Bueno, también en la actualidad no solamente está entropía, no solamente está BIS, sino que también Máximo tiene un monitor, es el monitor de SedLine, que lo que mide no es exactamente BIS, mucha gente lo confunde con BIS, de hecho se llama PSI o Patient Safety Index o índice de seguridad de paciente, y el valor de meta no es entre 40 a 60, sino más bien entre 20 hasta 50. Entonces son otras escalas de meta, pero lo que hace igual es el procesamiento del electroencefalograma crudo. Y aquí vemos estos parches del SedLine, son parches que toman en cuenta la actividad electroencefalográfica de ambos hemisferios. No quiere decir que BIS solamente tome de un solo lado, porque también ahora hay BIS bilateral. Otra tecnología es el narcotren. No tengo experiencia con este monitor. En algunos países utilizan muchísimo, pero aquí en Costa Rica no tenemos este monitor y utiliza otro tipo de escala, otro tipo de valores. Bueno, la hipnosis es importantísimo, pero no menos importante es la relajación neuromuscular. ¿Cómo monitorizamos la relajación neuromuscular? Obviamente existe la opción de monitorizar clínicamente, pero es una monitorización subjetiva o utilizando un monitor en forma objetiva. Este monitor puede ser monitor cualitativo o una tecnología cuantitativa. Prácticamente de todas esas opciones de tecnología, la que más se utiliza es la aceleromiografía. La aceleromiografía. ¿En qué consiste la monitorización de la relación neuromuscular por aceleromiografía?
Básicamente es un monitor que excita el nervio. Hay varios sitios donde se puede estimular, pero el nervio ulnar es el más utilizado. El nervio ulnar se encarga de inervar el aductor corto del pulgar, el ADD. Hace que el dedo entre en aducción hacia adentro. Y es por medio de este músculo. Este músculo es el aductor corto del dedo pulgar. Y se coloca de la siguiente manera. Se pone encima del nervio ulnar. Y esto es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque a la hora de estimular estamos alejando directamente del músculo. Y cuando se utiliza intensidad alta, por ejemplo, más de 50 miliamperios, puede causar una estimulación directa del músculo. Todos hemos visto cómo cuando el cirujano aplica el electrobisturí, el músculo, cuando se pone en contacto con el lápiz, se contrae, a pesar que está con relajación neuromuscular. Esto es porque hay hubo un estímulo directo sobre la membrana del sarcolema. En cambio, al tener el nervio alejado de este músculo, cuando se contrae este músculo, es por la estimulación del nervio, sí o sí, y no por estimulación directa del nervio. Y aquí, entonces, después de que se manda la descarga, o sea, el estímulo eléctrico, va a producir la liberación de acetilcolina en el espacio intersináptico. Esto causa contracción del músculo, que en este caso sería la contracción del músculo aductor corto del pulgar, y hace que el pulgar entre en aducción, en ADD, aducción. Y esta aducción produce una activación del sensor que está dotado de unos cristales piezoeléctricos. Esos cristales piezoeléctricos aplica lo que le valió el premio Nobel de física a Albert Einstein, que fue el descubrimiento del efecto piezoeléctrico. Todo el mundo piensa de que Albert Einstein recibió el premio Nobel de física por la teoría primero especial y luego general de la relatividad. Nada más lejos de la verdad. Albert Einstein es más famoso por la teoría de relatividad, pero realmente la teoría de relatividad tiene poca aplicación en la vida cotidiana. En cambio, el efecto piezoeléctrico, ese es el que todos los días lo utilizamos. Este fenómeno está presente en el aceleromiógrafo, está presente en los ultrasonidos, los cristales piezoeléctricos, intercambia movimiento mecánico con una corriente eléctrica. Bueno, para no entrar mucho en detalle esto, se activa este sensor piezoeléctrico y luego libera energía eléctrica que va a llegar hasta el monitor. Ahí se analiza y aparece un reporte. Y estos monitores nos permite analizar la profundidad de la relajación utilizando varios patrones. Un patrón muy sencillo que es el tren de 4, el TOF, también la estimulación tetánica, el conteo postetánico y la estimulación de doble ráfaga. Vamos a ver cada uno de estos patrones. En el caso de TOF, que es tren de 4, o sea, en 2 segundos manda 4 estímulos, 1, 2, 3 y 4. Y con eso genera una contracción muscular que va a generar una amplitud de fuerza. Acá vemos que la primera contracción versus la cuarta contracción, T4 es esta, T1 es esta, es igual a 1 porque todas las contracciones tenían la misma amplitud. En cambio acá, por la aparición de efecto de un relajante neuromuscular, hay fatiga o desvanecimiento o fading. Vea cómo esto que es T1, T2, T3 y T4. T4 tiene menor amplitud en comparación con T1. Entonces, cuando hay este fenómeno, decimos de que hay desvanecimiento y esto lo que indica es que el músculo está con parálisis neuromuscular. Y ahora con el aceleromiógrafo se puede incluso reportar con porcentaje. ¿Qué quiere decir ese 74%? Ese 74% significa de que después de mandarle 4 descargas, T1, T2, T3 y T4, el aparato compara
cuál es la magnitud de la contracción de T1 con respecto a T4. Entonces, haciendo el cociente, reportó en 74%. O sea, entre la primera contracción y la cuarta contracción, hubo un decremento de menos 26% de fuerza. Eso se llama fenómeno de desvanecimiento. Y con esto nos permite clasificar si el paciente está sin relajación, relajación superficial, moderada, profunda o intensa. Vamos a ver primero cuando una persona no tiene relajación neuromuscular. Bueno, es evidente, el paciente que no ha recibido nada o ha recuperado completamente ya no tiene relajación, pero para entender eso, a modo de fluencia cognitiva, es como si usted tiene un submarino. Si el submarino está sobre el nivel del agua, usted puede ver el submarino, significa que no está sumergido, o sea, no hay parálisis neuromuscular. Pero acá, si usted ve incluso la torreta, ve la tripulación, ahí todos afuera, por encima del nivel de agua, es porque no está paralizado. Pero conforme vamos a ir ejerciendo el efecto de la parálisis, se va a pasar de superficial a moderada, profunda e intensa. ¿Qué pasa cuando hay una relajación superficial? Es como un submarino que ya no se ve debajo, ya no se ve sobre el agua, sino que ya está debajo del agua. Pero si saca el periscopio y logra ver el horizonte, significa que está en una relajación superficial. Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia esto porque es en coreano, es Kim Jong-un. Lo puse en un traductor de Google, básicamente le puse que, que cómo se escribe, veo por encima del periscopio y me arrojó esto. Hice un copy and paste y eso significa de que Kim Jong-un está en un submarino que está en profundidad superficial. Bueno, un poco más intenso el efecto del relajante neuromuscular es cuando ya está en profundidad moderada. La profundidad moderada es la que necesitamos para la inmensa mayoría de las cirugías. Por ejemplo, una cirugía mama, una cirugía que no involucre la paroscopía, una cirugía de neuro. Lo que se necesita es una relajación moderada, una relación moderada. Y sin embargo, en algunos casos necesitamos una relación que es profunda. Entonces, en una anestesia intravenosa, resulta de que el propofol no tiene efecto miorrelajante, como sí lo tiene el agente halogenado. Por eso, con mucho más razón, tenemos que monitorizar la profundidad de la relajación neuromuscular. Y en algunos casos se necesita sí o sí una relajación profunda. ¿En qué situación? En cirugías laparoscópicas. ¿Por qué es indispensable y cuál es el fundamento teórico? Porque aquí vemos un insuflador que tira una presión de la cavidad abdominal. Esta presión es un factor que está contemplado en la fórmula de la distensibilidad. La distensibilidad es el cambio de volumen entre cambio de presión. ¿Cuál es la distensibilidad? La distensibilidad pared abdominal. Entonces, si la distensibilidad disminuye porque el paciente está mal relajado, entonces a la presión constante, esta es la presión que controla este insuflador, que es un parámetro que se fija 15 milímetros de mercurio. Resulta de que si este valor disminuye porque el paciente está pujando o porque ha aumentado el tono muscular, a igualdad de presión, invariablemente va a reducir el volumen de la cavidad abdominal. ¿Y esto que va a ejercer? Un fenómeno semejante a la claustrofobia, un colapso de la pared y el cirujano no ve y empieza a berrear porque no está teniendo las mejores condiciones para la cirugía. Pero nosotros también necesitamos, eso sí, ya son efectos propios de nosotros, en algunos momentos una relación intensa, no profunda, intensa. Intensa es decir que el paciente no debe mover un solo pelo. Y es cuando hacemos la intubación endotraqueal, es cuando se necesita la máxima relajación para que las cuerdas vocales no estén moviéndose, que la mandíbula, el macetero no esté contrayendo, no esté mordiendo y que los músculos de la pared abdominal no esté
condicionando el pujo o la tos. Entonces, para eso necesitamos un patrón de estímulo que se llama PTC, que es conteo postetánico. Este parámetro conteo postetánico consiste en lo siguiente. El aparato empieza a mandar ráfagas a muy alta frecuencia, a 50 Hz, durante 5 segundos. Y esto hace que toda la reserva de aceticolina que está en las vesículas presinápticas se vierta masivamente al espacio intersináptico. Después de que exprimió completamente las vesículas de aceticolina, se hace una pausa de 3 segundos. Esos 3 segundos permite una recaptación y una regeneración de aceticolina. Y de tal manera que ya todavía con un montón de aceticolina en el espacio intersináptico, si nosotros mandamos descarga de 1 Hz, estímulo de 1 Hz, vamos a ver un fenómeno que se llama la facilitación postetánica. En otras palabras, aquí le mandamos una ráfaga intensa, que es una contracción tetánica, 3 segundos de espera, y luego estímulo a 1 Hz. Y con esto contamos cuántas respuestas evoca. O sea, lo que estamos viendo se llama el fenómeno de la facilitación postetánica. Y entonces, con ya estos conceptos analizados, podemos ver el algoritmo para ver en dónde se encuentra. ¿Dónde está submarino? ¿Arriba, en medio, en el fondo o está completamente superficial? Entonces, aplicamos el primer patrón, que es TOF ratio. Después de que aplicamos TOF ratio, entonces vemos si está más de 0.9, o sea, 90%, el paciente está recuperado, no está paralizado. Si está entre 0.4 a 0.9, está muy superficial o también se le conoce como parálisis mínima. No está recuperado, pero tiene parálisis mínima. Menor de 0.4 significa que tiene parálisis superficial. Y si no hay ninguna respuesta, entonces significa que el paciente no tiene una parálisis no superficial. O sea, no tiene una parálisis superficial. Eso significa de que en el caso de TOF sería de al menos uno, o sea, en el caso de TOF ratio, necesita sí o sí 4 de 4, 4 respuestas de 4. Pero si aparece 3 respuestas de 4, significa que la cuarta respuesta, T4 es igual a 0. 0 entre cualquier cosa da 0. O sea, si no tenemos la cuarta respuesta, entonces ese paciente no está con parálisis superficial. Y tenemos que seguir preguntando, si no está en parálisis superficial, ¿en qué está? ¿En moderada o en profunda o intensa? Entonces aquí vemos el otro parámetro, que es el TOF pelado. Entonces, si tiene 3 de 4, es parálisis en profundidad moderada. 2 de 4 también, 1 de 4 también. Y si no tuviera ninguno, o sea, 0 de 4, significa que ese paciente no tiene una parálisis moderada, o sea, es no moderado. Y no moderado significa que o está profundamente paralizado o está intensamente paralizado. Para eso recurrimos al siguiente patrón de estimulación, que es el de conteo postetánico. Y si el conteo postetánico contamos de 3 hasta 15, de 15 descargas, entonces decimos que el paciente tiene una parálisis profunda. Pero si solo apareció una sola contracción o ninguna, entonces tiene una parálisis intensa. Y con base en esto, tenemos ya lo que nosotros queremos. El recuperado no necesita reversión. Parálisis muy superficial o mínima. Superficial. El paciente necesita reversión, pero ya la osificación debería hacerse con media o una reversión completa. Si está con parálisis en profundidad moderada, eso significa que es parálisis en intensidad quirúrgica. Mejor aún si tiene 2 de 4. Si está ya empezando a aparecer 3 de 4, probablemente tenemos que pensar ya anticipadamente en reforzar la dosis de relajación si la cirugía lo amerita. Y si
necesitamos una relación profunda, como por ejemplo en cirugía laparoscópica, tendríamos que obtener una respuesta 0 de 4 en TOF. Y si queremos que el paciente, cuando estemos intubando, no esté mordiendo, no esté pujando, no esté tosiendo, deberíamos buscar un conteo posttetánico de menos de 2 para obtener una intubación nítida. Bueno, a veces, y suele pasar con mucha frecuencia, y en el caso mío, a cada rato, que uno pone el relajante y se le olvidó cuándo fue que le puse el relajante. No lo anotaste, no pusiste el cronómetro, pero no se preocupe. Hay un método, hay un truco que usted puede hacer para darse cuenta de que ese fue el momento en que el paciente empezó a pujar y usted le redosificó la relación neuromuscular. Observe este gráfico de tendencia. Esto es muy ilustrativo. Tenemos aquí las presiones, la presión pico. Vea cómo después de la intubación, aquí ya hay canometría, el paciente ya está intubado. Vea cómo aquí está bastante constante la presión pico. De pronto ya empezó a aumentar la presión pico. Eso significa que ya el tono muscular está aumentando. Y después aquí vemos esto que es como un garabato aquí. Eso significa que el paciente ya está respirando. Entonces, pasó de una relajación profunda a una relación quirúrgica a una relación superficial. Y aquí está ya pujando. Y aquí se ve cómo los volúmenes son cambiantes. Incluso esto que se ve acá es el patrón que nosotros vemos en la capnometría, que es el mordisco en la meseta alveolar. Entonces ya con esto usted corre el cursor, tira acá la hora y usted dice, aquí se le pasó a relación quirúrgica, aquí estaba intensa o profunda, esto es quirúrgica o moderada, esto es superficial. Y aquí usted paralizó nuevamente el paciente y aquí desapareció esos intentos de respiración del paciente. Entonces eso es muy útil. Y también hay una manera de una medición de la relación neuromuscular, que es la medición, yo diría, muy odiosa por parte del anestesiólogo. Y probablemente para todos los que estamos conectados sabemos de lo que estoy hablando. Y es el concepto del mecanomiógrafo del cirujano, ¿verdad? Hay cirujanos muy quisquillosos que con solo que pase un par de moléculas de acetilcolina menos y se activen un par de receptores o canales de sodio en la membrana postsináptica, ya está berreando, ¿verdad? Y eso es entendible para ciertas cirugías, pero no para todas las cirugías. Para cirugía que involucra la entrada de cavidades corporales como tórax y abdomen son bastante entendibles. Pero ¿para qué necesita una relación intensa o profunda si el paciente está siendo operado de, por ejemplo, una cirugía mama? No hay razón de ser, o colocación de un portacar. Pero aquí sabemos de los mecanomiógrafos del cirujano, que es la sensación que ellos tienen, o a veces se imagina que el paciente está pujando o aumentó el tono o está muy tieso. Recordemos de que el relajante neuromuscular no confiere habilidad quirúrgica. Ese es un dogma en anestesia. El atracurio no confiere habilidad quirúrgica. Bueno, y por supuesto, en el caso de TIVA, importantísimo, este componente de la analgesia. En el caso de anestesia con halogenado, por lo menos nos queda el consuelo de que los agentes halogenados son muy buenos y muy potentes analgésicos y actúa inclusive a nivel de tanto de la médula espinal como a nivel cortical. Entonces, ¿cómo analizamos cómo monitorizamos la analgesia? ¿Cómo monitorizamos la analgesia? Quizás más correctamente el concepto de nocicepción, porque ciertamente no existe dolor en un paciente que está inconsciente. Recordemos que dolor es un efecto que debe de darse únicamente cuando hay una respuesta cortical consciente. En cambio, nocicepción es cuando la señal
de daño tisular sube y llega hasta el tálamo. Y ahí hay proyecciones hacia distintas partes y es lo que nosotros llamamos la respuesta nociceptiva. Y clásicamente la respuesta adrenérgica y la respuesta somática. Bueno, entonces, ¿cómo monitorizamos este componente? Vamos a utilizar siempre la clínica y algunos juguetitos, las tecnologías, como ANI, SPI, el QNOX y la pupilometría. Vamos a ver primero la clínica. ¿En qué es que nosotros basamos la clínica? Ya vimos lo que utilizaba el doctor Arthur Gueder para dosificar la anestesia de éter o de cloroformo. ¿Y por qué se hace así? Clínicamente, ¿cuál es el concepto? Bueno, cuando la señal de dolor llega, bueno, la señal de daño tisular llega hasta el tálamo, de ahí hay proyecciones hacia diferentes partes. Y uno muy importante es la proyección hacia estructuras subtalámicas, como el hipotálamo, y ahí se activa a su vez el sistema autonómico. Recordemos que el sistema autonómico tiene dos componentes, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y cada uno de estos sistemas va a inervar órganos distintos con efectos muchas veces son opuestos para contrabalancear. Es decir, de este lado tenemos el sistema parasimpático, de este lado tenemos el sistema simpático. Recordemos que el sistema parasimpático es el sistema cráneo sacral, porque las eferencias se dan por medio de nervios craneales, no todos, algunos, por ejemplo, el tercer par, el séptimo par, el noveno y el décimo par tiene componente parasimpático. Y a nivel de los nervios de los segmentos sacros. Por el otro lado, el sistema simpático se llama también el sistema tóraco lumbar, porque son eferencias a través de nervios que salen de los segmentos torácicos y lumbares, de T1 hasta L3. Y aquí hay uno muy importante que es T10. T10 va directamente hasta la médula adrenal. 50% de las catecolaminas que se producen en el cuerpo se origina de este órgano que pesa entre 4 a 6 gramos. Bueno, entonces estos dos sistemas funcionan de forma paralela y trata de neutralizar uno al otro. Cuando un paciente está bien, tiene una plena activación del sistema parasimpático. Pero cuando el paciente está con dolor, hay una activación masiva del sistema simpático y vamos a ver toda la consecuencia. Esto es lo que nos da a entender de que muchas veces nosotros no medimos dolor como tal y lo que hacemos es ver algunos parámetros subrogados, como por ejemplo ver de que el paciente no esté hipertenso, que no esté taquicárdico, ver que la amplitud de la onda de pulsioximetría esté bien para decir que ese paciente, bueno, por lo menos no tiene un efecto subrogado que es la activación del sistema adrenérgico. Entonces quiere decir que si el cirujano hace una incisión, aquí hay daño tisular. Y cuando hay daño tisular, se inicia una fase que es la transducción. Cuando este daño tisular va a activar los nociceptores y de ahí se produce la liberación de una serie de sustancias como los hidrogeniones, como las interleuquinas, como las prostaglandinas, el óxido nítrico. Todas estas sustancias lo que hace es sensibilizar los nociceptores y ahí se activa esta fibra nociceptiva y va a ir subiendo progresivamente hasta el sistema nervioso central, llegando al tálamo y de ahí a la corteza somatosensorial. Y la la respuesta eferente es el sufrimiento del paciente. Y la activación del sistema adrenérgico se va a manifestar en cómo. En el caso del sistema nervioso autónomo, cuando hay dolor, vemos esto. Los pacientes lloran, lagrimean. Obviamente esto no lo podríamos hacer en un paciente que está con una anestesia intravenosa. Pero ¿cuántas veces hemos visto que los pacientes cuando tienen un dolor mal manejado empiezan a llorar, empiezan a pegar gritos? Esas son las respuestas somáticas y autonómicas del estímulo nocivo. Entonces, la clínica muchas veces falla y precisamente porque los agentes anestésicos nos impiden la evaluación clínica. Entonces tenemos que echar a mano
opción de estos juguetes, los monitores de la nocicepción. Entonces, estos monitores son bastante más recientes en comparación con los monitores de profundidad anestésica y los monitores de la relajación neuromuscular. Aquí tenemos varios, tenemos el ANI, tenemos el SPI, el QNOX, la pupilometría. Aquí la lista continúa, pero esos son los que más se menciona en la literatura. Vamos a ver uno que es el ANI. El ANI es un monitor de la compañía M. Doloris, que es una compañía francesa, que básicamente analiza el patrón del electrocardiograma, descompone el electrocardiograma mediante una transformada Fourier y logra también medir la variabilidad de R a R. Para eso obviamente tiene que ser un electrocardiograma que procesa muy rápidamente la información, cosa que no se logra con un electrocardiógrafo convencional. Y esta es la tecnología de ANI. Básicamente su monitor se basa en captar el patrón del electrocardiograma, analiza la variabilidad latido a latido y también hace un análisis de la transformada Fourier para poder desplegar luego en un número. Ahorita vamos a ver. Entonces, ese número, el número ANI va de 0 hasta 100. 0 a 100. Lo que se recomienda es que el paciente esté entre un número ANI de 50 hasta 70. Si está entre 50 a 70, el paciente está bien. Por lo menos se puede deducir de que ese paciente no tiene una respuesta nociceptiva disparada. Siempre hay respuesta nociceptiva, pero significa que la antinocicepción, o sea, los analgésicos que le estamos dando al paciente, han sido titulados en forma adecuada, suficiente. Pero por encima de 70 significa que ese paciente probablemente esté mal, que la estrategia antinociceptiva no está siendo suficiente. Y ahora inclusive hay algoritmos para dosificar el opioide. Por ejemplo, en este estudio de dosificación de remifentanilo, basándose en el valor del índice de ANI. Y ellos lo que encontraron es que al final probablemente es una tecnología bastante nueva. Hay todavía muchos estudios pendientes para estandarizar. Ellos no encontraron ninguna diferencia en la escala de VAS, o sea, de dolor en el postoperatorio inmediato, tanto a las 2 horas, a las 4, a las 6, a las 12, a las 24 horas. Fue lo mismo en intensidad de dolor en el grupo que fue monitorizado con ANI versus el grupo monitorizado de forma estándar. Entonces alguien podría decir, bueno, esa cosa entonces no sirve. Para consuelo de la compañía, cuando se ha hecho estudio del dolor crónico, el grupo que se asignó para monitorización de ANI se vio de que tenía menos dolor en comparación con el grupo que se asignó a monitorización estándar, o sea, sin ANI. Entonces, aquí todavía hay que estudiar mejor esta tecnología de ANI. Ahora, ya he repetido un montón de veces, ANI, ANI, ANI. ¿Pero qué significa ANI? ANI es el acrónimo de índice de analgesia y nocicepción. Analgesia, nocicepción, índice. Y recuerde que tienen que estar idealmente entre 50 a 70. Cuando está por encima de 70, probablemente ese paciente está sufriendo. Y ahora inclusive hay monitores integrados totalmente de ANI con la profundidad anestésica hipnótica, como por ejemplo este que es el SedLine de Máximo. El aparato es bastante sencillo. Yo lo he utilizado en unos casos. Se coloca dos sensores o dos electrodos, un parche acá y otro acá. Es
la posición se puede variar, no tiene que ser exactamente acá y acá, depende mucho del sitio quirúrgico. Obviamente, si es una cirugía mama, no podríamos ponerlo acá. Igualmente, si es una cirugía de tórax, no podríamos poner en esa posición. Pero la idea es que logre captar las ondas R. Lo importante es la captación de las ondas R. ¿Para qué? Como se ve en este caso. Vea que este paciente tiene un índice de ANI de 96, 94. Entonces aquí podemos decir, este pobre cristiano está sufriendo, a más no decir, de dolor. Pero en realidad no es tal. Lo que pasa es que este paciente le apagamos el ventilador mecánico, y al apagar el ventilador mecánico se pierde la activación de los mecanorreceptores pulmonares, que son los que generan una respuesta de eferencia vagal. Entonces, si hay eso es obviamente dependiente del sistema parasimpático. Cuando R a R varía, eso significa de que este paciente está con un tono parasimpático elevado. Si el tono parasimpático está elevado, el paciente no está sufriendo, está sin dolor. Pero si RR es constante, que no varía, eso significa que probablemente el sistema simpático está hiperactivado, y es razón para pensar de que ese paciente amerita de un analgésico. Aquí, inclusive, en el monitor nosotros podemos eh, hacer anotaciones. Por ejemplo, aquí le pusimos midazolam, aquí le pusimos fentanilo, aquí se puso atracurio, aquí se intubó, y todos estos gráficos se puede complementar con eh, el momento y el procedimiento que se está haciendo al paciente en ese momento. O sea, no interpretar el valor sin contextualizar lo que estamos inyectando, sin contextualizar lo que estamos haciendo o lo que el cirujano está haciendo. Y aquí vemos un paciente con un índice ANI de 40, está menos de 50, pero eso significa que el tono parasimpático está predominando. Ese paciente está bien y con una buena energía, como acá. Acá el paciente está súper bien, pero estuvo súper mal acá. Vean acá, estuvo un índice de ANI bastante elevado, pero aquí se implementó una estrategia de analgesia y vea cómo ahora el paciente está súper, súper bien. Y esto inclusive nosotros lo podemos llevar a recuperación. Este muchacho, por ejemplo, de una cirugía de ortopédica, este muchacho estaba sumamente angustiado, no quería que nosotros le demos una anestesia neuroaxial, que lo durmiéramos todo. Entonces le complacimos, le dimos una anestesia general, pero eso sí, le dijimos que para el dolor postoperatorio le íbamos a colocar un catéter epidural. Y este monitor después lo llevamos a recuperación y se ve como tiene un índice de ANI perfecto. El muchacho estaba sin dolor, y es un monitor que no solamente se puede utilizar en el intra, sino también en el postoperatorio. La otra tecnología es la tecnología de SPI. Ese es Surgical Prep Index. La tecnología de SPI es Surgical Prep Index, es de la compañía General Electric, y es bastante interesante porque es un oxímetro. No hay nada más. Es un oxímetro convencional, nada más que el monitor logra medir la variación latido a latido entre los picos de cada onda, y también mide la amplitud de la onda. Entonces, de cierta manera, eso es como una copia del concepto básico de ANI, que sería básicamente valorar cuánto está fluctuando de latido a latido. Y nos despliega un valor. Ese es el SPI, índice de pretismografía quirúrgica. Aquí dice 33. Y para entender mejor esto, SPI varía entre 0 cuando no hay reactividad a 100 cuando hay alta reactividad. Eso significa de que si un paciente, nosotros queremos mantener una analgesia satisfactoria, o sea, que el paciente está tranquilo, sin sufrir, entonces sería buscar un SPI entre 20 a 50, no más de 50.
no más de 50. A mayor de 50 significa de que está reaccionando mucho, o sea, le falta analgesia. Menor de 20 significa de que ya no necesita que nosotros le pongamos más analgesia. He tenido la oportunidad de utilizar, eso está en una de las máquinas de anestesia de la Clínica Católica. Aquí es una máquina CareStation 650. Este es el monitor acá. Vea que no hay ningún módulo raro, es simplemente una licencia que se activa y aparece acá. ¿Ve este número? El monitor no está configurado por default. Hay que entrar al menú de configuración y activar este parámetro. Y vea qué útil que es. Aquí el paciente estaba bien. De pronto, cuando empezó el cirujano a molestar al paciente, el valor empezó a subir y subir y subir. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner una dosis de refuerzo de analgesia y eso bajó, pero el cirujano siguió molestando y este valor siguió subiendo y tuvimos que modificar también la estrategia analgésica. Y aquí ustedes pueden ver cómo se puede ver la tendencia del valor. Lo ideal sea por debajo de 50. Eso implica que ese paciente durante muchos ratos estuvo con una antinocicepción insatisfactoria. Recuerde que debe ser entre 20 a 50. Mayor de 50, el paciente está sufriendo. Bueno, y también hay otras tecnologías. Y eso va derivado también a que el diámetro pupilar depende del predominio de simpático o parasimpático. El simpático causa pupilodilatación. El parasimpático causa pupiloconstricción. Entonces, de esta manera, los monitores basados en los diámetros pupilométricos tendría el mismo sentido. Sin embargo, para eso tenemos que accesar y estar destapando los ojos del paciente. Eso tal vez no es tan práctico, ¿verdad? Pero ahí está la tecnología. Tendría que ser demasiado convincente los resultados para que uno compre un aparato de estos y que no vaya a ser un juguete que usted lo compra y se parece a los aparatos de ejercicio que mucha gente compra por internet, espera con ansias, cuando llega lo estrena 1 o 2 veces y después ya queda debajo de la cama o dentro del armario. Y por lo menos en estas publicaciones habla de que el índice pupilométrico puede reducir el consumo de fentanilo. Habría que ver. Y finalmente está esta tecnología, no lo he utilizado, se llama el QNOX. Hay otra que se llama tecnología de QCON, es de la compañía Fresenius. No lo he utilizado. Básicamente es una tira que es como igual a una tira de bis que se pega en la frente del paciente, pero es una tecnología que por lo menos aquí en Costa Rica no lo tenemos. Si alguien ya lo ha utilizado o tiene nociones de esto, puede compartir su experiencia también. Bueno, para no atrasarlos más, quisiera dejarles estos mensajes para llevar a casa. Son muy concretos. Primero, en cuanto a monitorización durante TIVA, algo que debemos hacer, o sea, es un llamado a la acción como parte de esta plática, es que tenemos que evitar la montaña rusa. Todos sabemos a qué me refiero, la montaña rusa, esos vaivenes violentos de sobre y subdosificación. Eso no debería de ocurrir, o por lo menos deberíamos de hacer todo lo posible para que se suavice la montaña rusa. Y lo otro, si queremos convertirnos en un TIVA lover, tenemos que hacer esto, estudiar y seguir estudiando. Y sin lugar a duda, esto complementado con la puesta en práctica, nos convertirá en un amante de la técnica de TIVA, en un TIVA lover, y salirnos de la zona de confort de la anestesia únicamente con halogenado.